Bueno, vamos a comenzar leyendo Efesios, capítulo 6, verso 1 al 4. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pues bien, el andar cristiano dentro del seno de la familia es lo que el apóstol Pablo viene tratando en esta sección, ya llegando casi al final de la carta a los Efesios. Y lo último que vimos nosotros en cuanto a este tema, en cuanto a la sumisión que los hijos deben tener hacia sus padres, estuvimos analizando esto el domingo pasado y es lo que acabamos de leer de los versos 1 al 3. ¿Cuál es el respeto, la obediencia y la honra que los hijos deben demostrar hacia sus padres? Porque este es el diseño de Dios y porque esta es la forma en la que la familia toda, es bendecida. Y los hijos también van a recibir bendición, tanto en su calidad de vida como en el tiempo de vida que Dios les permita vivir aquí en la tierra. Ahora, en el verso 4 del cual nos vamos a estar ocupando ahora, trata acerca de la sumisión que los padres deben tener hacia sus hijos. Y lo primero que el apóstol Pablo manda a los padres, es a que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. ¿Por qué es de que Pablo escribe de esta forma? Bueno, para poder nosotros entender y para poder responder a esta pregunta de por qué Pablo está exhortando a los padres a que no provoquen a ira a sus hijos, tiene que ver con lo que se vivía en el mundo en ese momento. Entonces vamos a tener nosotros que volver a examinar qué es lo que ocurría en la vida familiar en ese momento. Recuerden de que ya hemos visto algo de cómo era la relación entre los esposos en aquel momento cuando hablamos de la relación justamente en el matrimonio. Con los hijos pasaban cosas también que no eran para nada agradables. La relación que los padres en aquel tiempo tenían para con los hijos no era una relación necesariamente afectuosa o de amor, sino que en la mayoría de las familias habían serios problemas en lo que hace a sus relaciones. Y la falta de amor entre los miembros era por allí la norma, era la manera en la que ellos tenían de vivir. Y el amor de un padre para con sus hijos era algo que casi no existía. Existía sí una ley romana que se llamaba patria potestad. La patria potestad. Y esta ley decía de que el padre de familia, tenía poder sobre la vida y sobre la muerte de cualquier miembro que viviera bajo su techo. La ley le daba este poder, le daba esta potestad al padre de familia. El padre de familia, él tenía potestad para, si él quería, y sin dar ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de razón, él podía sencillamente expulsar a sus hijos de casa y echarlos, si al padre se le ocurría. Si al padre se le ocurría vender a sus hijos, él podía venderlos para que fuesen usados como esclavos, y era una forma de sacar dinero de sus hijos. Incluso el padre tenía derecho por esta ley
que había salido por la patria potestad, él tenía derecho de matar a sus hijos y él no tenía por qué rendir cuentas a nadie, porque la ley lo amparaba. Así eran las cosas. Algo más también, algo peor. Cuando nacían los hijos, lo que hacían eran traerlos a los pies del padre. Y el padre examinaba a ese hijo que había nacido, y si el padre detectaba de que había algún signo de debilidad, alguna flaqueza, alguna enfermedad, algo que afectaba a ese bebé que le traían y lo ponían delante de él, justamente por esta ley de la patria potestad, él tenía derecho a desechar a ese hijo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo llevaban a la plaza. ¿Vieron cómo hacen muchas veces aquellas personas que tienen animalitos, que tienen perritos o gatitos, los ponen en una caja y los llevan a una plaza para que quien quiera se los lleve? Bueno, lo mismo hacían los padres en este tiempo. Si encontraban algún defecto, algún signo de debilidad, los llevaban a las plazas y los abandonaban allí, y la gente que andaba allí, ellos podían tomar a ese niño abandonado con el fin de criarlo para sacar provecho para sí mismo. Entonces los criaban para que fueran sus propios esclavos, y en casos también muy, pero muy terribles, también los usaban para prostituirlos y obtener ganancias de estas personas. Hubo un estadista del tiempo de Pablo que se llamó Séneca, y él escribió algo que de alguna manera retrata lo que ocurría en la sociedad en esos tiempos. Y Séneca escribe lo siguiente, y él dice: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a los perros rabiosos, clavamos un cuchillo a las vacas enfermas, y a los niños que nacen débiles los ahogamos. Él está describiendo lo que ocurría en la sociedad romana en aquel tiempo. Si un buey no lo podían domar, lo degollaban, le cortaban el cuello. Un animal, un perro, adquiría rabia, lo estrangulaban. Las vacas que nacían enfermas con algún defecto, le clavaban un cuchillo, y los niños también, en muchos casos que nacían débiles, de repente si nadie los agarraba, si nadie se los llevaba en la plaza, pues entonces los ahogaban. Bueno, tal grado de maldad y tal grado de crueldad experimentaban las familias en aquel tiempo. Por eso otra vez, cuando Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, escribe estos principios, estos mandamientos, estas exhortaciones, tenían muchísimo, pero muchísimo peso y muchísimo impacto sobre la vida de aquellos creyentes que venían de vivir en estas sociedades tan perversas, tan corruptas, tan desalmadas, y ahora pasaban a formar parte de la iglesia del Señor Jesús, pues entonces eran expresiones de un impacto muy, pero muy grande para la vida de los nuevos creyentes. Entonces es importante entender cómo se vivía en aquellos tiempos, pero también una forma de maltrato que en nuestros días, obviamente, por lo menos en nuestro entorno, no se hace esto con los niños, esto de ahogarlos o de abandonarlos, pero también una forma de maltrato que sí puede experimentar un niño en nuestro contexto es el de ser descuidado por sus padres, o es de ser tratado como si fuese una molestia, o ser ignorado como si sencillamente no existiera. Esto también es una forma de maltrato muy, pero muy grave, y es devastadora para el corazón y para el carácter de una persona, de un niño. Son cosas que marcan a las personas para el resto de sus vidas. Un psiquiatra cristiano, Paul Meyer,
Él presenta una serie de factores que dice que estos factores son los que producen relaciones correctas entre los padres y los hijos. Y estos factores que él presenta no son ni más ni menos que lo que nosotros venimos viendo en la palabra de Dios. Pero está muy bien que él, siendo un psiquiatra y siendo cristiano, pues dé estos consejos también. Entonces, él dice de que factores que producen relaciones correctas entre los padres y los hijos es de que primero haya un amor genuino, un respeto genuino entre el padre y la madre, y de que ese amor se traslade hacia los hijos. No es más ni menos que lo que nosotros venimos viendo en la carta a los Efesios, pues él hace énfasis en esto. También habla de la necesidad de una disciplina firme, una disciplina que sea firme y consecuente, bueno, conforme a lo que vamos a estar viendo hoy también, que sean disciplinados en el Señor. También dice de que el buen ejemplo que los hijos reciben de los padres, esto también afecta y sobre todo hace énfasis en la necesidad de que el padre esté allí funcionando de acuerdo al diseño de Dios como la verdadera cabeza del hogar, que ejerza liderazgo sobre su esposa y sobre sus hijos. Todas estas cosas, él como psiquiatra y estudiando los distintos casos que vienen a su consultorio, es lo que él dice que es lo mejor para que haya una buena relación dentro del seno de la familia. Pero también dice y agrega que la mayoría de las personas ya en edad adulta que son neuróticas o que son psicópatas, la gran mayoría han crecido en hogares donde o no hubo padres o donde el padre era dominado por la madre. Es muy interesante ver lo que un hombre que ejerce esta profesión y que está en constante contacto con distintos casos de este tipo, que él pueda identificar estas cosas. Los psicópatas, las personas que andan por allí, que caen en distintas formas de vida, de delito y demás, la gran mayoría lo que los caracteriza, por qué tienen esa forma de vida, es o porque no han tenido padres, porque han sido abandonados, o porque el padre ha sido dominado por la madre. La expresión del apóstol Pablo, cuando él dice, provoquéis a ira, esto está hablando de una acción continua. Habla de una conducta de parte de los padres hacia los hijos. Habla de que esta es una conducta que se repite vez tras vez tras vez en el trato personal. Y lo que hace es de que los hijos en el tiempo comienzan a desarrollar un enojo y un resentimiento muy, pero muy profundos. Por eso son personas que después viven enojadas y están resentidas y tarde o temprano explotan contra los padres, pero también contra otras personas del entorno. Por eso es de que Pablo ahora dice de que los padres no deben provocar la ira de sus hijos. Es una responsabilidad enorme. Es tratar con corazones que son muy, pero muy frágiles desde su niñez, desde su infancia, su adolescencia incluso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con cómo los adultos, cómo los padres tratamos con los corazones de nuestros hijos. Obviamente no existen los padres perfectos, pero para eso sí después existe el pedir perdón y reconocer cuando nos hemos equivocado en alguna de las áreas que vamos a mencionar ahora y tantas otras más, y pedir perdón a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado. Pero son cosas que causan muchas heridas muy profundas y mucho dolor en la vida de los hijos. Entonces Pablo ahora dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede haber personas que son tan violentas? ¿No se han preguntado alguna vez? Cosas que uno ve permanentemente,
personas que son tan pero tan violentas, tan pero tan agresivas. Y es lo que dice este psiquiatra cristiano. Son personas que han vivido en hogares en donde hubo ausencia de padres o en donde hubo presencia de padres, pero fueron maltratadores. Y por eso después estos hijos son como son. Los padres no deben provocar la ira de sus hijos. Ahora, ¿de qué manera los padres pueden provocar la ira de sus hijos? Esta es la gran pregunta. Entonces, vamos a mencionar algunas, que son las que tienen ustedes allí anotadas en sus hojitas. Obviamente no son todas, pero son algunas tal vez de las más comunes que hacen de que los hijos alberguen resentimiento, enojo, rencor e ira contra sus padres y también trasladen esto a otras personas. Entonces, en primer lugar, hablamos del favoritismo. Y esto es algo que ocurre en muchos y en muchos casos, en muchas y en muchas familias, lamentablemente. ¿A qué hace referencia esto del favoritismo? Hace referencia a que cuando los padres que tienen varios hijos los comparan a unos con otros y de repente les hacen en la misma presencia de ellos, o quizás lo comparen con otros hijos de otras familias, pero lo que hacen es compararlos todo el tiempo y decirle, mira, este es mejor que vos, o este es mi hijo preferido, o este es mi hijo predilecto, y lo dicen a viva voz sin ningún tipo de problema. Bueno, lo que ocurre en los hijos que son menos favorecidos es de que estos hijos naturalmente se van a desanimar, se van a resentir y se van a amargar. Esto es algo que no debe ocurrir, mucho menos en un hogar cristiano. No tiene que haber diferencias, no tiene que haber favoritismo. Cada hijo es único y es especial. Cada hijo es diferente porque Dios hace diferente, nos hace diferentes a todas las personas. Y el que seamos diferentes a otros, eso no nos hace que seamos ni mejores ni peores. Sencillamente somos diferentes. Eso es todo. Y lo mismo debe ocurrir en el ámbito de nuestros hijos. Jamás hay que hacer ningún tipo de comparación. Otro factor que provoca la ira de los hijos, el enojo, el resentimiento, es el logro excesivo de metas. ¿Qué es esto? Esto es cuando los padres ponen una carga sobre los hombros de sus hijos, cuando los obligan a sus hijos a alcanzar metas. No estamos diciendo de que esté mal de que los padres ayuden a sus hijos a alcanzar metas. Una cosa es esta, pero dentro de los límites razonables. Ahora, el logro excesivo de metas, cuando ya se cruza la línea y ya se convierte en algo pecaminoso, es cuando los padres exigen y obligan a sus hijos a que ellos alcancen metas que van más allá de límites que son razonables, o de capacidades naturales que sus propios hijos tienen. Por ejemplo, cuando los padres les exigen y les obligan a los hijos y le dicen, vos tenés que ser el mejor en la escuela, o tenés que ser el mejor en la facultad, o me tenés que traer las mejores notas. A mí no me sirve, si no sos abanderado a fin de año, no me sirve que seas escolta. Yo te exijo de que seas el mejor de la clase. O te exijo también de que seas el mejor en los deportes. O te exijo de que seas el mejor en cualquier disciplina de la vida. Lo que ocurre es de que son hijos que viven bajo un estrés y bajo una presión permanente que en algún momento llega a ser insoportable sobre ellos, y la verdad es de que nadie puede alcanzar todos estos logros y todos estos éxitos en su vida, en su niñez o en su adolescencia o cuando sea. Siempre hay una persona que va a ser superior a nosotros en cualquier área o disciplina de la vida.
Entonces lo que ocurre es de que estos hijos que son expuestos a estas altísimas presiones, ¿qué es lo que ocurre? Como no pueden lograr los requerimientos que sus padres les exigen, y se llenan de frustración. Y con la frustración viene el resentimiento, porque al final se dan cuenta de que nada de lo que ellos hagan nunca va a ser suficiente para poder agradar a sus padres. Sus padres nunca van a estar conformes. Y esto es algo que produce un daño enorme en el corazón de los hijos. Otra cosa es el desánimo. Son todas cosas que están interrelacionadas al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué nos referimos con el desánimo en los hijos? Bueno, son hijos que nunca son animados, que nunca son elogiados, que nunca se les reconoce las cosas que van logrando. Quizás las cosas que van logrando no cubren las expectativas que los padres tenían, pero lo que hayan logrado nuestros hijos, pues nosotros tenemos que reconocerlos y tenemos que animarlos. Padres están siendo provocados a la ira de sus hijos cuando hacen estas cosas. Si a esto se le suma que los padres les dicen permanentemente de que todo lo que hacen está mal y nunca aprecian lo que está bien, las cosas que sus hijos hacen, bueno, tarde o temprano va a ocurrir de que estos hijos se van a convencer, por causa de lo que escuchan de sus padres, de que no son capaces de hacer nada bien. Los hijos necesitan aprobación en aquellas cosas buenas, en aquellas cosas que hacen bien, que vemos que se esfuerzan por hacerlas bien. También necesitan corrección en aquellas cosas que no lo son, pero nunca tenemos que desanimar a nuestros hijos. Otro factor es hacer sentir a los hijos de que son un estorbo. Y quizá parecen cosas demasiado extremas, pero créanme de que estas cosas ocurren en muchos hogares. Padres que hacen sentir a sus hijos que son un estorbo. Padres que hacen sentir a sus hijos de que ellos interfieren con los planes que los padres tienen para ser felices. Es inevitable que estos hijos también se vuelvan unos resentidos y que comiencen a llenar sus corazones de ira contra sus padres. Y cuando estos hijos crecen, se lo van a hacer saber a sus padres. Les van a recordar el rechazo y las palabras y todas las cosas que estos padres hicieron contra ellos. Otra forma es el maltrato verbal y físico. El castigo físico. Cuando éste se lleva a cabo de una manera abusiva y excesiva y se castiga a los hijos por cualquier cosa y se los castiga de más. Bueno, son hijos que van a comenzar a juntar y a juntar y a juntar ira y resentimiento en su corazón, y en algún momento esta ira se va a volver contra sus padres y contra personas del entorno. Muchas veces sabemos de casos, escuchamos de casos en que el padre se acercó para maltratar a su hijo y el padre no se dio cuenta de que el hijo había crecido, y el hijo le pegó un buen empujón al padre y le dijo: vos a mí no me vas a tocar nunca más, y se da vuelta la tortilla, ¿no es cierto? Y el hijo ahí comienza a manifestar su venganza y su ira contra un padre que lo maltrató durante muchos años. Pero el maltrato físico, o mejor dicho, el maltrato verbal contra los hijos es mucho más dañino que el maltrato físico. El maltrato verbal es cuando los padres usan palabras insultantes y humillantes contra los hijos. Estas palabras causan heridas muy, pero muy profundas que van a causar ira y resentimiento en el corazón de los hijos.
Bueno, estas son algunas cosas, unas entre tantas otras cosas que provocan la ira de los hijos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, esto no debe ser así en el trato de los padres para con los hijos en un hogar cristiano. Antes bien, lo que Pablo manda a los padres es a criar a los hijos en la disciplina del Señor. No está diciendo de que no debe haber disciplina, pero tiene que ser en la disciplina del Señor. Vamos a estar leyendo algunos pasajes en el libro de Proverbios, también en la carta a los Hebreos, si quieren ir buscando. Proverbios 13:24. Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar a los hijos en la disciplina del Señor hace referencia a la responsabilidad que los padres tienen de corregir, pero de corregir en amor a sus hijos a causa de las faltas que cometan. Proverbios 13:24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. En un instante vamos a volver a Proverbios, pero ahora quiero que leamos Hebreos capítulo 12. Es un pasaje, capítulo 12, versos 5 al 11. Es un pasaje que nos habla acerca de la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre la iglesia. Pero en medio de este pasaje pone un ejemplo de cómo es la disciplina de los padres para con los hijos. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces va comparando el pasaje, la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos, con la disciplina que los padres terrenales ejercen y deben ejercer sobre sus hijos. Entonces no está negando la palabra de Dios que haya que corregir y que disciplinar a los hijos. Sí, por supuesto que sí, porque al principio dice de que la disciplina no parece ser motivo de gozo. La disciplina siempre de alguna manera afecta a nuestros hijos, pero al final da fruto apacible de justicia. Al final produce gozo, felicidad para el hijo, para los padres y para toda la familia, pero esta disciplina, esta corrección debe ser llevada en amor y conforme a los límites que la palabra de Dios nos establece para disciplinar a los hijos. Jamás debemos provocar a ira a nuestros hijos. Criadlos en la disciplina del Señor. Entonces, cuando Pablo, vuelvo a Proverbios 22:6, cuando Pablo
está hablando de la necesidad de la disciplina en esta sección de la carta a los Efesios. Otra vez, no está diciendo nada nuevo que no se haya dicho antes, porque de alguna manera es el mismo mandamiento que encontramos en Proverbios 22:6. Un pasaje que creo que muchos de nosotros lo sabemos hasta de memoria. Dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Es un principio precioso. Instruir a nuestros hijos en amor en la palabra de Dios. Corregirlos en amor conforme a los principios de la palabra de Dios. Solamente existe un solo camino por el cual se nos llama a los cristianos a vivir. Y este es el camino de Dios. Y el camino de Dios nosotros lo encontramos y lo vamos a conocer por medio del consejo de la palabra de Dios. Es aquí donde encontramos por dónde debemos caminar nuestra vida cristiana y en este caso en relación con nuestros hijos. Ahora, esta palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios que ilumina nuestro camino, que nos muestra nuestro camino, pues debe ser inculcada en la vida de nuestros niños. Por lo menos hasta que ellos dejen el hogar. Hay cuestiones que son culturales. Yo, por ejemplo, creo que sabemos de que, por ejemplo, en el norte, en Estados Unidos, cuando los hijos cumplen 18 años, ya dejan su casa y se van y comienzan a hacer su vida. No necesariamente se tienen que casar, pero ya comienzan y se van a vivir solos y parten de su casa. En nuestro caso, en nuestra cultura, por ahí se quedan un tiempito más. ¿No es así? A veces se quedan y se quedan. Pero lo que quiero decir, si nosotros consideramos esto, cuando los hijos ya cumplen 18, 20 años y bueno, ya comienzan a tomar decisiones propias, lo que quiero decir es de que creo que es importante tomar conciencia de que nosotros tenemos a nuestros hijos con nosotros como mínimo 18 años, 18, 20, ponele, por decir un número. Entonces son 18 o 20 años en los que nosotros tenemos que inculcar en el corazón y en la mente de nuestros hijos todo lo que nosotros podamos acerca de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Porque después ellos se van a ir y el resto de los años que van a vivir sobre la tierra, que van a ser, con el favor de Dios, muchísimos más que 18 o 20, todos esos años, sus corazones, sus mentes, sus decisiones, todas van a ser tomadas, van a ser influenciadas por lo que nosotros les inculcamos a ellos durante esos primeros 18 años de vida. ¿Qué es lo que dice pasajes hermosos que también conocemos? Deuteronomio 4:9, por ejemplo, y los otros que vamos a leer. Hablan justamente de esto, de la importancia de inculcar en la vida de nuestros hijos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. ¿De qué está hablando aquel Señor? Bueno, todo lo que el Señor había hecho con este pueblo que Él había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo lo favoreció, cómo lo cuidó, cómo lo bendijo, cómo lo llevó hasta la tierra de la promesa, cómo Dios cumplió. Bueno, todas las manifestaciones del carácter de Dios, los mandamientos que Dios le había dado, todas estas cosas, le dice, debes guardarlas con diligencia.
no te olvides de ninguna de estas cosas, no se aparten de tu vida, no se aparten de tu corazón, y es más, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, debes enseñarle a tus hijos quién es el Dios creador del cielo y de la tierra. Deuteronomio 6, 4, 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una manera gráfica tremenda que Dios dice, de que tenemos que estar inculcando la palabra de Dios a nuestros hijos. Y esto no significa necesariamente de que todo el tiempo tengas que estar leyéndole textualmente la Biblia, todo el tiempo, cada vez que estás. No, sencillamente es que en la relación cotidiana, en las conversaciones, obviamente que sí, tenemos que leer nuestra Biblia en familia, pero cuando vamos llevando a nuestros hijos al colegio, acá, allá, o los llevas al parque, o en un tiempo que tengas, bueno, todo el tiempo traer a colación y recordarles lo que la palabra de Dios dice en cada uno de los casos y las situaciones de la vida por las cuales ellos se van a ir enfrentando. Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 21. Por tanto, pondréis. Ahora, entendamos por qué está esto en Deuteronomio. Porque ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, ellos habían caminado 40 años por el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida no era una tierra deshabitada. Estaba llena de pueblos paganos que Israel iba a tener que sacar de ese territorio. Iba a tener que limpiar. Eran todos pueblos paganos que practicaban inmoralidades, idolatría y todo tipo de cosas que iban en contra del diseño de Dios, en este caso para la familia. Por eso Dios está haciendo tanto énfasis en la crianza de los hijos. Entonces, Deuteronomio 11, 18 al 21, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignia entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás de nuevo en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? En un mismo libro, en distintas partes, el Señor dice exactamente lo mismo. Tengan cuidado de las almas de sus hijos, enséñenle mi palabra para que les vaya bien, para que sean vidas bendecidas, para que tengan largos días sobre la tierra. Es lo mismo que Pablo está diciendo ahora en Efesios. Y finalmente muere Moisés. Él no entra a la tierra prometida, pero sí lo va a hacer su sucesor, Josué. Y al final del libro, cuando están a punto, ya han entrado a la tierra prometida, ya allí estaban en medio de todas estas naciones paganas, Josué se levanta como el nuevo líder, reemplazando a Moisés, y en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, él desafía al pueblo y les dice:
Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Entienden lo que está pasando? Ya habían llegado a la tierra prometida y allí estaban los amorreos, que eran idólatras, eran pervertidos y bueno, y todas las cosas malas que se puede esperar de un pueblo, estos eran los amorreos. Entonces Josué les dice, elijan, ahora que Dios nos ha traído hasta acá, ¿a quién van a servir? Y termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez leo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos, o sea, elijan hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o sea, antes de entrar a la tierra prometida en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa? Josué está diciendo que yo voy a inculcar en mi casa, en mi familia, la palabra del Señor. Vamos a servir al Señor, no vamos a servir a falsos dioses. En el año 1700 vivió una familia en Inglaterra muy conocida y dos hombres que fueron muy conocidos, que fueron John y Carlos Wesley, John y Charles Wesley, que ambos fueron grandes predicadores. La madre de ellos se llamaba Susana Wesley. Fueron grandes predicadores. El que más se destacó en la predicación por allí fue John, y Carlos, él fue usado por el Señor y escribió más o menos 6.000 himnos cristianos. Algunos de ellos son los que nosotros cantamos hasta el día de hoy en nuestros días. Y fueron los más destacados, pero no fueron los únicos, porque ellos tuvieron hermanos. Y su mamá, Susana, ella tuvo un total de 17 hijos. Y en cuanto a la crianza de sus hijos, dijo lo que les he puesto allí al final en sus bosquejos, si quieren lo leemos juntos, pero en cuanto a la crianza de sus hijos dijo, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Eso escribió Susana Wesley en cuanto a la crianza de sus hijos. Esta mujer, yo creo que le supe comentar en algún otro momento, como eran tantos los hijos que tenía, entonces era una mujer que estaba obviamente absorbida para atender y cuidar y criar a sus hijos, como debe ser. Pero, como eran tantos, cuando ella quería tener su tiempo a solas con el Señor, dicen de que lo que hacía, tomaba su delantal, con el que usaba para cocinar y demás, y se tapaba la cabeza y comenzaba a tener su tiempo de oración con el Señor. Cuando mamá Susana hacía esto, los 17 sabían que tenían que guardar silencio. No había tiempo para nada, porque mamá estaba orando con Dios. Y cuando mamá terminaba de orar, se sacaba el delantal de su cabeza y ahí sí los hijos podían venir
a requerir de nuevo de su madre. Bueno, fue una madre piadosa, fue una madre de Dios, y escribió esto que tiene tanta, pero tanta razón, Susana Wesley. Entonces, la clave para la disciplina y la amonestación justa y correcta de nuestros hijos es que ésta debe ser del Señor, como dice Pablo. Es decir, de que todo lo que nosotros, los padres cristianos, hacemos por nuestros hijos, todo, absolutamente todo, debe provenir del consejo de la palabra de Dios y no de ningún otro lugar. Esto va a incluir disciplina, por supuesto que sí. Va a incluir corrección, por supuesto que sí. Va a incluir amonestación, por supuesto que sí. Pero todo esto hecho en un marco de muchísimo amor, de muchísima paciencia, de muchísima gracia. Y esto para evitar ser muy cuidadosos de que nuestros hijos sean provocados a ira. Y si en algún momento nos equivocamos, a cualquiera le puede pasar, que hemos cruzado alguna línea, bueno, después no tenemos que demorar en ir y pedir perdón a nuestros hijos y decirle, hijo, hija, te pido perdón, me excedí por lo que te dije, o me excedí en lo que te pedí. O papá o mamá están pasando por un momento mal y perdóname por cómo me expresé o lo que fuera, pero más allá de eso, siempre pedir perdón y siempre explicar que lo que estamos requiriendo de ellos es por amor a ellos, porque los amamos profundamente, los amamos tan profundamente que no quisiéramos de que nada malo les pase en la vida. Y si en algún momento algo les ocurre, algo tienen que enfrentar, pues que estén bien equipados con la palabra de Dios y que sepan que papá y mamá siempre van a estar allí para protegerlos, para ayudarlos, para animarlos, siempre van a estar allí. Entonces, de todas formas, hay que evitar que los corazones de nuestros hijos sean heridos y sí debemos disciplinarlos, pero en amor. Terminamos leyendo entonces Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, terminamos orando al Señor. Señor, te damos gracias porque vos sos nuestro Padre, porque en ti, Señor, y en la manera que nuestro Señor Jesucristo, Señor, también trata con sus hijos, que es tu iglesia, encontramos el ejemplo supremo de cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros hijos y aún con los nietos, aquellos que los tienen. Vos siempre demostrás ser un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que no tolera que se peque contra tu palabra, y sin embargo, al mismo tiempo sos un Dios de gracia, de amor y de paciencia. Y siempre, como leíamos allí en la carta a los Hebreos, estás disciplinando a tus hijos, pero lo haces porque nos amas. Señor, te damos gracias por tu disciplina, pero también te damos gracias por tu gracia y por tu amor y tu paciencia, tu cuidado tan pero tan cariñoso para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a los que somos padres, a poder ser igual a vos, a que nuestro carácter sea conformado al tuyo y que podamos, Señor, hacer lo que dice tu palabra, como lo hemos visto en esta mañana, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que, Señor, podamos criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos